Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y hoy estoy muy emocionado de poder llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. La semana pasada empecé enseñando cómo Dios nos habla muchas veces en la Biblia a través de símbolos. Dios nos habla a través de símbolos porque nos quiere enseñar grandes verdades bíblicas de una manera sencilla y de una manera simple. Y por ejemplo, vimos que uno de los símbolos con los que Jesús nos habla acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es como un río de agua viva. Es un río de agua viva. El Espíritu Santo no es un pozo, es un río de agua viva. Y hoy vamos a ver un segundo símbolo del Espíritu Santo y es la paloma. Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, claramente la Biblia nos enseña en los 4 evangelios que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Así que hoy vamos a ver este símbolo, pero es importante entender algo cuando hablamos de símbolos. El Espíritu Santo es como un río, pero no es un río. Fluye como un río, pero no es un río. El Espíritu Santo es como una paloma, pero no es una paloma. Es sensible como una paloma, es puro como una paloma, es dócil como una paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y lo más increíble es que esa persona está con nosotros, está por nosotros y está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Teniendo esto en cuenta, me gustaría compartir con ustedes una historia donde justamente vamos a ver el símbolo de la paloma como representación del Espíritu Santo. ¿Ok? Este símbolo aparece en los 4 evangelios cuando Jesús es bautizado en el Jordán, pero también aparece en una historia en el Antiguo Testamento. Y en esta historia vamos a aprender además algunos de los atributos del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 8, versículo del 6 al 9. Génesis capítulo 8, versículo del 6 al 9. Dice: después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho y soltó un cuervo. Todos digan cuervo. Lo primero que soltó fue un cuervo, el cual estuvo volando de lado a otro a la espera que se secara la tierra. Luego soltó una paloma. ¿Cuál fue la segunda ave que soltó? La paloma. Soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y se volvió al arca. Todos digan el arca. ¿Dónde estaba Noé? En un arca. La paloma volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Amén. El mensaje de hoy es el arca, el cuervo y la paloma. Estos 3 son símbolos y cada uno de ellos tiene una representación, cada uno de ellos tiene un mensaje. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Noé y sus hijos fueron salvados por Dios en un arca hecha de madera.
Y nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, fuimos salvados por Jesús en una cruz hecha por madera. Hecha por madera. El arca solo tenía una puerta. Solo había una puerta en el arca. Y Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Aquellos que entran tendrán salvación. Todos los que entraban por la puerta del arca eran salvados del diluvio, y todos los que entran por la puerta llamada Jesús serán salvados. Serán salvados. Amén. El arca solo tenía una ventana, y muchos de los historiadores y teólogos mencionan que la ventana estaba en la parte superior. Es decir, por la ventana se podían ver las estrellas del cielo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Presta atención. ¿Cuántas ventanas había? Había una ventana, y a través de la ventana se veían las estrellas del cielo. Y nosotros tenemos una palabra, tenemos la Biblia, y a través de ella se pueden ver las promesas del cielo. En el arca, ¿cuántas familias habían? Había una familia, y en la iglesia somos solo una familia. Tenemos varias sedes, tenemos locales en varios lugares del país, pero Agua Viva somos una familia. Y como iglesia somos una familia. Muchas veces no nos portamos como una familia, pero Dios, cuando ve la iglesia, ve una sola familia. Amén. Y finalmente, en el arca habían varias aves, pero Noé escogió soltar 2 aves. El primer ave fue un cuervo, y la segunda ave fue una paloma. Cada uno de estos tiene una representación y es símbolo. Algo Dios nos quiere hablar cuando nos habla del cuervo y de la paloma. Es interesante. La paloma, como ya lo hemos dicho, es símbolo del espíritu. El cuervo es símbolo de la carne. Lo voy a volver a decir. La paloma es símbolo del espíritu, del mover del espíritu. El cuervo es símbolo del mover de los apetitos de la carne. Por ejemplo, la paloma era usada en el Antiguo Testamento y era sacrificada por los sacerdotes como una ofrenda. Todos pregúntenme ¿por qué? Porque era un animal ceremonialmente puro. Nunca vas a ver a un sacerdote sacrificando a un cuervo, porque el cuervo era un animal ceremonialmente impuro. Así que la paloma nos habla de pureza, el cuervo nos habla de impureza. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que teniendo en cuenta esto, mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice, porque la carne, en otras palabras, el cuervo desea lo que es contrario al espíritu, lo que es contrario a la paloma, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Todos digan wow. El cuervo y la paloma, la Biblia nos dice, Pablo nos enseña que son rivales. El cuervo y la paloma son rivales. Textualmente lo dice, se oponen mutuamente. El cuervo y la paloma están en constante batalla, en constante pelea. Uno no quiere que hagas las cosas del espíritu y el otro no quiere que hagas las cosas de la carne. Uno no quiere que camines en el espíritu y el otro no quiere que camines en la carne.
Ahora, la gran pregunta es, ¿quién gana esta rivalidad? ¿Quién gana esta batalla? ¿Quién gana esta pelea? El ave que tú alimentas. El ave que tú alimentas. Porque mientras más alimentas un ave, la haces más fuerte. ¿A quién estás alimentando en tu vida? ¿A quién estás alimentando en tu caminar con Dios? ¿A quién estás alimentando en tu vida cristiana? ¿Al cuervo o a la paloma? ¿Estás alimentando las cosas de la carne o estás alimentándote de las cosas del Espíritu? ¿A quién estás alimentando? Cada vez que alimentas la carne, estás fortaleciendo al cuervo y estás debilitando a la paloma. Y cada vez que alimentas tu espíritu, estás fortaleciendo a la paloma y estás debilitando al cuervo. Tú decides, no es Dios. Tú decides por quién te vas a dejar guiar. Tú decides a quién vas a alimentar. Pero no puedes ser guiado por el cuervo y por la paloma. Porque son rivales, se oponen el uno al otro. Así que tenemos que tomar una decisión. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por la paloma. Pero para eso hay que alimentarlo. Para eso hay que alimentarlo. Ahora, noten algo, que esto es bien interesante. ¿A qué ave soltó primero Noé? ¿A cuál? Al cuervo. Y esto nos habla también de algo. Que nuestra naturaleza, por impulso, por tendencia, normalmente va a escoger las cosas de la carne primero. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no tiende a lo bueno, tiende a lo malo. No tiende a las cosas del espíritu, tiende a las cosas de la carne. No tiende a dejarse guiar por la paloma, tiende a dejarse guiar por el cuervo. Por eso la primera intención, el primer ave que soltó Noé, ¿cuál fue? El cuervo. El cuervo. Por ejemplo, por tendencia, ¿somos egoístas o somos generosos? Somos egoístas. Hoy en día, la primera palabra que aprende un niño ya no es mamá, es mío. Esto es mío. ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Porque es algo que ya está dentro de nosotros. Así que nuestra primera intención muchas veces no son las cosas del espíritu, son las cosas de la carne. Las cosas de la carne las hacemos en piloto automático. Las cosas de la carne las hacemos sin necesariamente tener que pensarlo, pero para caminar en el Espíritu vas a tener que ser intencional. Vas a tener que ser intencional. ¿Amén? Entonces, diferencias entre la paloma y el cuervo. Primero, si estás tomando nota, la paloma se alimenta de semillas, el cuervo se alimenta de carroña. Las palomas se alimentan de semillas. ¿Qué son semillas en la palabra? En la Biblia. Es la palabra. Entonces, un cristiano guiado por el Espíritu, ¿de qué se alimenta? De la palabra. ¿Qué es carroña? Son cosas muertas. Carne muerta. El cuervo se alimenta de cosas muertas. Cada vez que tú estás escuchando chismes o murmuraciones, te estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú dices insultos, vulgaridades, estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú ves pornografía u obscenidades, estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú eliges comodidad sobre propósito, estás alimentando al cuervo. El cuervo se alimenta de cosas muertas.
Si tú quieres, ¿cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Tienes que matar de hambre al cuervo. Tienes que alimentar a la paloma. Tienes que alimentar las cosas del Espíritu. Cada vez que tú escoges abrir tu Biblia antes de abrir tu teléfono, estás alimentando tu espíritu. Cada vez que tú eliges pasar tiempo en oración antes de pasar tiempo en la televisión, estás escogiendo alimentar a la paloma, alimentar al espíritu. Cada vez que tú escoges congregar el domingo antes de descansar, estás escogiendo alimentar el espíritu. Cada vez que tú empiezas el año ayunando y no descansando, o no paseando, o no veraneando, estás escogiendo alimentar el espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Cada vez que tú alimentas a uno, matas de hambre al otro. Y viceversa. ¿Amén? Segundo, diferencias. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o por las cosas de la carne? ¿Por el cuervo o por la paloma? Mira, la paloma trae paz, el cuervo trae pleitos. Mira qué interesante, ¿ya? Mira qué interesante. Esto además es mundialmente conocido hasta el día de hoy. Muchas veces cuando hay un tratado de paz, ¿qué se suelta? ¿Un cuervo o una paloma? Una paloma, ¿no? Una paloma. Hasta hoy en día, el símbolo de la paz muchas veces está tipificado por la paloma. Pero ¿de dónde nace esto? Acompáñame a Génesis, libro de los comienzos, pero también libro de los principios. Génesis 8, 10 y 11 dice: después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en el pico. ¿Qué significa una hoja de olivo? Significa paz. Significa paz. Todos digan paz. La hoja de olivo en la Biblia significa paz. El Espíritu Santo siempre va a traer paz. El Espíritu Santo va a traer paz, un sentido de paz. Esa paz que la Biblia dice sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que ustedes recuerden algo. El diluvio había sido la peor catástrofe a nivel mundial. Había sido la peor catástrofe de toda la historia de la humanidad. Y cuando uno podía ver por la ventana, veía la tierra desolada. Era un panorama desolador. Yo diría aterrador. ¿Ok? Pero en medio de esa catástrofe, en medio de esa crisis, en medio de ese dolor, la paloma ¿qué trae? Trae una hoja de olivo, una rama de olivo, que significa paz. Aún en medio de la crisis te quiero dar paz. Aún en medio del diluvio te quiero dar paz. Aún en medio de la tormenta te quiero dar paz. El Espíritu Santo trae paz. El Espíritu Santo te trae una paz emocional, te trae una paz mental, pero también trae paz en tus relaciones. Una persona que es guiada por el Espíritu siempre va a procurar la paz con los demás. Una persona guiada por el cuervo siempre está buscando pleitos. ¿Cuántos me están siguiendo? El cuervo, por el contrario, siempre va a robar tu paz. El cuervo, por el contrario, siempre va a robar tu gozo. Siempre va a sembrar pleitos. Siempre va a traer división. Muéstrame una persona que siempre está sembrando pleitos, traiciones, divisiones, y te voy a mostrar una persona que está siendo guiada por el cuervo. Hay personas que han alimentado tanto su cuervo que ya le han puesto hasta nombre al cuervo y lo tienen de mascota.
Pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado a tener intimidad y amistad, no con el cuervo, sino con el Espíritu Santo. Amén. Cada vez que tú usas las redes sociales para atacar, para juzgar, para condenar, estás siendo guiado por el cuervo. Cada vez que tú eres movido por los celos, por las envidias, por las contiendas, estás siendo guiado por el cuervo. Cada vez que tú te resistes a perdonar, a soltar una ofensa, estás siendo guiado por el cuervo. ¿Quién es el que te dice no perdones? El cuervo. ¿Quién es el que te dice juzga? El cuervo. ¿Quién es el que te dice divide? El cuervo. El Espíritu Santo siempre va a traer decisiones que van a traer paz. ¿Qué pasa cuando perdonas? Viene paz. Paz emocional, paz mental, paz en tus relaciones. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto es bien importante porque Dios quiere que tú tengas paz. Pero para que tener paz en tu vida, ¿a quién tienes que alimentar? A la paloma. ¿Con quién tienes que tener amistad? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede traer paz aún en tu peor tormenta. Dale un aplauso a Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Miren lo siguiente. Entonces, Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, la paloma trae una rama, una hoja de olivo que representa ¿qué cosa? Paz. Pero además le está dando un mensaje a Noé. Y es que ya las aguas se están retirando. Ya las aguas están retrocediendo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque cuando Noé soltó al cuervo, ¿qué pasó? El cuervo nunca volvió. Fue debut y despedida del cuervo. El cuervo nunca más volvió. Ahora, ¿saben por qué? Algunos historiadores eruditos de la Biblia dicen que el cuervo no volvió porque seguramente encontró flotando algún animal muerto del cual se podía alimentar. Porque el cuervo siempre está buscando cosas, pero no volvió. Pero yo también me pongo del otro lado, del lado de Noé. Al ver que el cuervo no volvía, ¿qué empezó a suceder en Noé? Empezó a llenarse de angustia, de ansiedad, de estrés. ¿Qué estará pasando? ¿Dónde estarán las aguas? ¿Continúa la tormenta? ¿Continúa la prueba? ¿Continúa el diluvio o no? ¿Qué trajo el cuervo? Aflicción. Desconfianza. ¿Qué trajo la paloma? Paz, pero no solo trae paz, sino trae esperanza. Trae esperanza porque lo que le estaba diciendo la paloma es: esto ya está llegando a su final. El diluvio está por terminar. La prueba está por terminar. La tormenta está por... ¿Qué trae la paloma? Trae esperanza. Y Dios te quiere dar esperanza. Toma esta palabra como una promesa de Dios. La paloma no solo pone paz en tu mente, sino esperanza en tu corazón. Por eso la Biblia dice que las pruebas son leves tribulaciones momentáneas. No hay prueba que dure toda la vida. No hay aflicción que dure toda la vida. Dios le va a poner punto final a esa prueba, a esa tormenta, a esa aflicción. Pero para eso necesitas ser guiado por el Espíritu, por la paloma, no por el cuervo. El cuervo no va a regresar con buenas noticias. El cuervo va a traer desesperanza, va a traer confusión, va a traer ansiedad. Pero la paloma trae esperanza. Trae esperanza. Alguien dice que el cuervo es oportunista, pero la paloma es fiel. La paloma volvió.
el cuervo nunca volvió. Nunca volvió. ¿Eres cuervo o eres paloma? ¿Eres guiado por el cuervo o por la paloma? ¿Caminamos en la carne o caminamos en el Espíritu? Siempre el Espíritu Santo nos va a dar esperanza aún en la peor circunstancia. Siempre, siempre. ¿Amén? Y por último, termino con esto. Génesis 8:12. Esperó otros 7 días y volvió a soltar a la paloma. ¿A quién soltó? Mira, ya tenía una relación, ya tenía una amistad ¿con quién? Con la paloma, porque el cuervo no regresó. Si confías en la carne, siempre vas a terminar desilusionado. Pero escúchame, dice, volvió a soltar la paloma, esta vez el ave no regresó. Y yo sé que algunos se pueden preguntar, entonces la paloma falló. No. La paloma no regresó por una razón. La tercera vez que Noé envía la paloma y la paloma no regresa, es porque le estaba dando un mensaje a Noé. Estoy dejando que digieras esto un poquito. Le estaba dando un mensaje. Dios le estaba dando un mensaje. Algunas veces cuando sientas a Dios distante, Dios te está dando un mensaje. Algunas veces cuando no sientas que Dios está presente, Dios te está dando un mensaje. Dios te está dando un mensaje. El mensaje en este caso, ¿cuál era? El diluvio terminó. Empezó una nueva temporada. El diluvio terminó. Empezó una nueva temporada. Quiero declarar sobre tu vida, la tormenta terminó. Empezó una nueva temporada. La prueba terminó. Empezó una nueva temporada. Los días de aflicción se acabaron. Empezó una nueva temporada. La paloma trae lo nuevo. El cuervo se aferra a lo viejo. ¿A qué se había quedado aferrado ese cuervo? A ese animal muerto que había encontrado. Nunca regresó. Pero la paloma siempre está buscando algo nuevo. Por eso dijimos la semana pasada, es un río y no es un pozo. Porque está en constante movimiento. Está en constante movimiento. Con el Espíritu Santo siempre vamos a experimentar nuevas temporadas. No me estás escuchando. Con el Espíritu Santo siempre vamos a experimentar nuevas temporadas. Vamos a experimentar nuevas estaciones. El Espíritu Santo siempre está moviéndose de una manera diferente. Qué bueno lo que Dios hizo en el pasado, pero qué increíble lo que viene en el futuro. Qué bueno las cosas que Dios hizo en el pasado, pero qué maravillosas las obras que Dios va a hacer en el futuro. Iglesia, una vez más, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Vamos, dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es tiempo, por lo tanto, de empezar a caminar en el Espíritu y no en la carne. Es tiempo de alimentar la paloma, no al cuervo. Y es tiempo de ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Amén. Padre, yo te pido, Señor, una doble porción de tu Espíritu. Que este mensaje, Señor, llegue, toque y transforme vidas, Señor. Y que a partir de ahora tomemos la decisión de caminar en el Espíritu, guiados por tu presencia y tu dulce Espíritu Santo. Amén y amén.